Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Los que estén sentados, si pueden, pónganse ahora de pie. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús le prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Dice, todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, se lee el Evangelio de la Transfiguración. Esta escena que cuenta que Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan, que eran como los discípulos, en los que le eran más cercanos dentro de los 12 apóstoles, y ahí se transfigura, es decir, el cuerpo humano de Jesús se convierte en el cuerpo glorioso que el Maestro iba a tener después de la resurrección. Y encima aparecen Moisés y Elías, o sea, Moisés que representaría a la ley y Elías que representaría a los profetas. Moisés y Elías representarían al Antiguo Testamento, que dan paso al Nuevo Testamento, que está representado en Jesús. Esa hermosa experiencia del monte Tabor le provoca a Pedro una gran paz, un gran bienestar, porque la experiencia de Dios, la manifestación de Dios dada por el Espíritu Santo, produce una gran paz y un gran bienestar. Entonces le dice a Jesús: armemos 3 carpas y quedémonos acá. Yo de acá no me quiero bajar, dice Pedro. Yo de esta experiencia
no quiero salir. Pero bueno, después, y para como apoteosis, como expresión máxima de ese momento, eh, como expresión máxima de ese momento, se abre el cielo y Dios Padre hace oír su voz diciendo que Jesús es su Hijo, el predilecto, y que hay que escucharlo. Y después bajan pidiéndole Jesús a Pedro que no diga nada de lo que acaban de vivir, porque todavía no es el momento. ¿Qué nos dice esto? Bueno, además está decir que este evangelio es muy rico, ¿no? Primero, el hecho de que Jesús se haya transfigurado nos habla de que toda la penitencia y todo el sacrificio que se nos pide que hagamos durante la Cuaresma tiene un sentido. Tiene el sentido de la resurrección, tiene el sentido del cielo, tiene el sentido de la vida eterna. Al igual, lo que vivieron Pedro, Juan y Santiago ahí fue algo así como un anticipo, como un pedacito, como un tráiler, como se le dice en las películas, ¿no? Como un anticipo de lo que después sería el cielo. ¿Ah? Y muchas veces a nosotros nos pasa que en el medio de una misa, que en el medio de un momento de oración, sentimos esa presencia de Jesús, sentimos ese momento de paz, ese momento de bienestar, ese momento que al igual que Pedro, desearíamos que nunca se termine, ¿no? Más de una vez he escuchado en los testimonios de después de la misa, cuando compartimos comunitariamente, que les gustaría que el momento de después de la comunión no se terminara nunca. Y obviamente que no queremos que se termine nunca, porque estamos sintiendo y experimentando la presencia del Salvador. Y a Pedro le pasó lo mismo. El tema es, y bueno, y por ahí Dios nos da esas experiencias, Dios nos da esos anticipos del cielo, como nos da la resurrección, la transfiguración. Es importante que se los pidamos, es importante que podamos, no es obligación, pero sí está bueno que lo sintamos, porque eso nos hace sentir que Jesús está presente y que toda nuestra lucha y que toda nuestra vida de fe tiene sentido. El tema es, como dice la transfiguración, el tema es que uno se siente tan bien en esos momentos que después, cómo cuesta bajar del monte. Cómo cuesta bajar del monte. Y es que esa experiencia de paz, de bienestar, que significa estar en el monte, tiene el sentido de que experimentemos la presencia de Jesús y de Jesús resucitado y de que todo tenga sentido. Pero también nos hace acordar que todavía estamos peregrinando en la tierra y que todavía tenemos que seguir soportando las adversidades de la vida personal, soportando las adversidades de la vida mundana, soportando las adversidades de la vida cristiana y las luchas, ¿sí? Porque para llegar a vivir ese ideal de amor que Jesús nos pide, necesitamos transitar eso en nuestra vida en la tierra. Pero el tema es que ahora hay una diferencia. Cuando hemos, entre comillas, subido al monte, cuando en algunos momentos hemos tenido, al igual que Pedro, al igual que Juan, una experiencia de la paz de Dios, una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida, bajar del monte y soportar las adversidades se hace más fácil y se hace más llevadero por el hecho de que se hace más fácil y se hace más llevadero por el hecho de que hemos subido al monte y hemos experimentado la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y sabemos que hasta en los momentos en que no estamos sintiendo esa paz, hasta en los momentos en que no estemos sintiendo ese bienestar, sabemos que Jesús
con su presencia estar. Y no es lo mismo sobrellevar la vida cotidiana sabiendo la compañía de Jesús, aunque no la sintamos, que no creyendo en la compañía de Jesús. Por lo tanto, hoy la invitación es a dos cosas, ¿no? La invitación es primero pedirle a Jesús que nos dé una experiencia de Él como la que sucedió en la transfiguración. Eso es lo primero. Y la segunda invitación es que esa experiencia de Jesús, que esa presencia de Jesús nos acompañe y nos fortalezca para transitar el camino de la vida. Amén.